Agradezco a las hermanas que han estado animando a la población en general a sumarse a estos devocionales. Les agradezco. Agradezco a los que comparten estos videos y a los que toman los cortos y los envían a sus familiares y a su grupo de WhatsApp. Les agradezco. La intención de estos devocionales es que usted pueda ser bendecido y cubierto en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entremos unos minutos en la consideración y reflexión breve de la palabra en el tema que estamos siguiendo, que tiene que ver con la dependencia del Espíritu Santo. Quiero reiterarte y quiero recordarte que sin el Espíritu Santo no es posible vivir la vida cristiana. Yo descubrí esto hace muchos años en mi juventud primera. Sin el Espíritu Santo, usted es una presa fácil. Usted es vulnerable para caer en el estado carnal de vida cristiana. Hay cientos de personas viviendo en la carnalidad y en la simulación y en la apariencia de ser cristianos, porque no han aprendido a depender totalmente del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que regenere, transforme alma, cuerpo, ser y espíritu humano, para vivir en la dimensión de legitimidad y de autenticidad cristiana. Sin el Espíritu Santo es imposible. Tengo que ser reiterativo, porque la carne produce muerte, mas el Espíritu vivifica, decíamos ayer. Quiero llamar la atención a esta dinámica importante que está en el libro de Romanos, capítulo 7, del apóstol Pablo. Una de las dinámicas más honestas y sinceras de un escritor neotestamentario. El apóstol Pablo desnuda su ser, su alma, en esta escritura. Quiero que usted piense y escuche. Romanos capítulo 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice el apóstol Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Antes de leer la respuesta a esa pregunta exclamatoria de Pablo, ¿quién me librará de esta condición? Quiero hacerte consciente de que todos, de una manera u otra, vivimos, algunos en algún evento de la vida, otros de manera regular, viven en esta dinámica existencial. El bien que yo quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, ese hago. El apóstol Pablo desnuda su alma, desnuda su ser, desnuda lo que él es. Él desnuda todo lo que él es y lo expone. Y lo expone a una comunidad complicada como la comunidad romana. Este fragmento del apóstol tan honesto, sincero y transparente del apóstol Pablo, él lo expone en una carta a los romanos. Pablo está transparentando que fuera del Espíritu hay una ley carnal que nos arrastra al pecado. Y que sin el Espíritu Santo no es posible revertir, transformar, quitar, erradicar esa condición endémica, heredada generacionalmente en el seno del ser humano. Es imposible. Ninguna mujer, ningún hombre que quiera vivir la vida cristiana lo va a lograr sin el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo, el lunes, pueden buscar el video del lunes, les enseñaba. Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no le enviaría al Consolador. El Espíritu Santo no solamente te consuela, sino que te energiza.
El Espíritu Santo es terapéutico, profiláctico y energético. Pastor, ¿qué usted está diciendo? El Espíritu Santo en su facción de terapéutico, de terapeuta, nos consuela en nuestras debilidades. En su capacidad profiláctica nos limpia de nuestro pecado. Y en su capacidad energética nos da poder para vivir la vida cristiana. Sin ese elemento, la iglesia, que es usted y que soy yo, que viva de espaldas a esa realidad espiritual, nunca podrá tener éxito en los intentos de ser un creyente genuino y auténtico. Repito, reitero y reitero 1, 2, 3, 4, 5 veces. Es imposible. No se puede. Es como querer mitigar la sed en medio del desierto con otro elemento que no sea el elemento que contenga los nutrientes adecuados H2O. Lo único que mitiga la sed en un desierto es el agua. Y en el desierto de la vida que usted y yo vivimos, lo único que nos habilita, lo único que nos ayuda a vivir esta vida cristiana en este sistema de cosas se llama el Espíritu Santo. Aleluya. Y Pablo dice, descubro que en mí hay una ley que me arrastra al pecado, que el mal que no quiero hacer ese hago, y el bien que quiero hacer ese no hago. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que pasa es que usted tiene que hacer el ser humano tiene que hacer la transición de muerte a vida. Por eso él dice en otra carta, mas él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La destitución del hombre, la separación del hombre y Dios se llama muerte. Hay muerte biológica y hay muerte espiritual. La muerte espiritual es una herencia y también la muerte biológica es una herencia, una consecuencia del pecado. Ahora bien, ¿qué es lo que nos habilita para pasar de muerte a vida? Se llama, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En otra palabra, yo subyugo la ley de la carne y vivo en la dimensión de la ley de Dios. Porque la carne mata, pero el espíritu vivifica. Por eso el apóstol Pablo también dice a los Gálatas, capítulo 6, perdón, capítulo 5. Andad en el espíritu. Ese verbo andad, esa D al final del verbo andad, es una conjugación imperativa de la tercera persona del plural de vosotros, ustedes. Anden, es un mandamiento. No es una sugerencia, no es una alocución a la cual usted puede o no puede hacerle caso. Usted está llamada a hacerle caso. Anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis o lo que quisierais, para que no lo hagan. Por eso él dice, el mal que está en mí, ese hago. Porque él descubre que hay una ley que se llama la ley de la carne. Pero cuando usted entra en la dimensión del espíritu, entonces el espíritu comienza a bendecirle y a elevarle. Amén. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, versículo 18 de Gálatas 5. Si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo esa ley. No están bajo esa ley. Aleluya. Y dice Gálatas 5, 22 y 25. ¿Qué es lo que produce el espíritu? Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El secreto está en ser de Cristo. En el libro de Colosenses dice que él, despojando a los principados, tomó el acta de los decretos que no era contraria y exhibiéndola públicamente, amén, la crucificó y la deshizo. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación los que están en el Espíritu. Usted no tiene que vivir su vida condenado porque usted se convierte en un elemento espiritual.
Aprenda a estar, como el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La reminiscencia de la carne que queda en mí, mi condición sensorial física, que se adapta y que se adecua a este sistema de cosas, por el conocimiento de la palabra de Dios, ahora lo vivo en el Señor. Hermanos, el conocimiento es tan importante que las condiciones genéticas, un neurocientista llamado Michael Chilton publicó un libro en el 2005, y este hombre llegó a la conclusión más extraordinaria de revelación a la cual un cristiano debe llegar. Él es científico. Él no es creyente en primera instancia. Él termina creyendo al descubrir que los genes, increíble, tengo el libro aquí conmigo, que los genes están supeditados a la voluntad humana. Contrario a todo postulado científico de generaciones anteriores, Michael Chilton acaba de, por estudios, más de 20 años de estudio en su libro, él acaba de publicar eso en el 2005 y dice: los genes están supeditados a la voluntad humana. Es decir, puede que yo venga con una condición genética en el sentido moral. No hablamos en el sentido biológico. En el sentido moral, déjame establecer eso para que se entienda muy bien. Puede que yo venga con una predisposición de alcoholismo heredado, porque mi abuelo, mi padre, mis generaciones anteriores eran alcohólicos. O puede que yo venga con una predisposición a la ludopatía, porque mis antepasados eran jugadores compulsivos de azar. Y eso se instaura en la genética. Entonces yo vengo con esa predisposición. Lo que cambia esa predisposición es la voluntad humana. Cuando yo digo no voy a ser un ludópata, cuando yo digo no voy a ser un alcohólico, cuando yo digo no voy a ser un adúltero, y el Espíritu Santo se suma como adherente fiel, como pie amigo, para apoyar esa postura de tu voluntad y te ayuda a tener victoria en tu vida. De modo que si tú no estás teniendo victoria, y con esto concluyo, es en tu vida espiritual por dos razones. Número uno, porque no has supeditado tu voluntad al Espíritu Santo. Y número dos, porque no quieres obedecer al Espíritu Santo. ¡Auch! Eso debe doler. Si usted como creyente no está teniendo victoria, y victoria no significa decir aleluya y saltar y danzar y brincar en el culto del domingo. Victoria cristiana implica que su carácter esté amoldado a la nomenclatura del Espíritu Santo. Eso es victoria. Eso es victoria. Victoria no es dar un testimonio de que Dios me sanó. La vida cristiana es mucho más que eso. Eso es un evento victorioso. Hay eventos victoriosos y hay vida victoriosa. Hay eventos victoriosos y hay vida victoriosa. Todos tenemos eventos victoriosos en el Señor. Somos sanos. El Señor provee una casa. El Señor provee un carro. De repente el Señor cambia la esterilidad de una mujer estéril e infértil. Esos son eventos victoriosos. Pero la vida cristiana victoriosa es una serie en línea recta, en la línea del tiempo, de un carácter renovado y transformado en el Señor. Eso es vida cristiana victoriosa. Amados y amadas, Dios me le bendiga. La gracia y el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con usted y usted pueda vivir en novedad de vida nueva. Les amo, les honro y les respeto. Nos vemos mañana. Dios le bendiga.